Bien, y como le contábamos hoy, la localidad de Cerodino está cumpliendo años, 136 años de su fundación, y pensar en Cerodino es hablar indudablemente de Pedro Cerodino. Y en esta oportunidad nosotros hemos convocado a un gran amigo siempre en la historia, el historiador, como Marcelo Pafundi, en el cual, bueno, él también tiene todo lo que tiene que ver con quién era justamente Cerodino, ¿no? El nombre. Marcelo, un gusto recibirte, un placer. Y bueno, analizar esos documentos que la identidad del pueblo que toma el nombre obviamente de quien fuera el fundador, o por lo menos quien entrega las tierras, ¿no? ¿Qué tal, Marcelo? Bienvenido, un gusto. Gusto de saludarte y bueno, agradecerte la nota en el marco de este nuevo 136 aniversarios de la localidad de Cerodino. Marcelo, bueno, preguntarte quién era Cerodino, de dónde había llegado, de dónde había que llega obviamente a estas tierras. Pedro Alejo Cerodino era oriundo, digamos, de una región, específicamente de un pueblito muy pequeño ruso, del cantón Ticino, la Suiza italiana. Por eso yo te había enviado ese documento que es un gran material para difundir nuestra historia, en el cual consta puntualmente el ingreso de Pedro Cerodino a la Argentina en el año 1865, presentando la documentación que lo acredita como ciudadano suizo. Es decir, en el año 1856 llega a Buenos Aires y presenta su certificado de nacionalidad en el consulado suizo. De todas formas, él hablaba italiano, ¿no? Digamos, era, podríamos decir, culturalmente, étnicamente italiano. Así que, bueno, tempranamente, ¿no? Porque, digamos, 1865 todavía es una fecha en la cual la inmigración no es aún la inmigración masiva de fines del siglo XIX, ¿no es cierto? Pero bueno, los suizos se destacan por llegar tempranamente a la Argentina, ¿no? Bueno, en paralelo, obviamente, la gran oleada de inmigrantes italianos también van acompañando ese proceso de ingreso de inmigrantes que, bueno, vienen a poblar nuestras llanuras y en el caso de Pedro Alejo Cerodino se van a destacar como fundadores, ¿no? de nuevas localidades a la vera del ferrocarril. Bien. Marcelo, ¿él llega primeramente a Rosario o ya directamente se traslada a estos lugares? Llega a Buenos Aires, puerto de ingreso o puerta de ingreso obligada, desde aquí a Rosario, una breve estadía, y después se instala en Jesús María, Timbúes. Ajá. Recordemos que Timbúes se funda en el año 1871 aproximadamente. Y bueno, ahí se desempeña Pedro Alejo Cerodino como edil de la municipalidad de Jesús María. Así que va adquiriendo una experiencia a nivel administrativo, una experiencia a nivel política, y bueno, rápidamente se torna en propietario y arrendatario de una parcela de tierra. Recordemos que estaría fundado por Aldao Icut. Y bueno, en 1921 estábamos ahí apenas a 15 años de la fundación de nuestra localidad, y evidentemente, bueno, la presencia de Pedro Cerodino y de otros colonos que llegan con él a Jesús María, finalmente derivan, ¿no?, hacia nuestra zona, compran lotes de tierra y bueno, son los primeros futuros cerodinenses, ¿no? Marcelo, ¿se toma como día de fundación el tema de la estación de tren, básicamente? Claro, ahí básicamente, digamos, como se estilaba, una vez instalada la estación de ferrocarril, en este caso la línea que pasaba por nuestra localidad era del ferrocarril
de Buenos Aires y Rosario, que luego lo absorbe el Central Argentino, hacia 1920 aproximadamente. 15 de noviembre de 1886 es una fecha, te diría, por un lado, que se puede corroborar con total precisión, porque, bueno, una, digamos, formación ferroviaria pasa por esa fecha, ¿no? Por distintas estaciones de la línea, hasta llegar a Sunchales, y bueno, en el trayecto, evidentemente, las estaciones que estaban ya dispuestas para recibir a los nuevos pasajeros van estableciendo esa fecha como la fecha de fundación de la localidad. Después podemos discutir, ¿no?, el proceso de formación de la localidad, que es otro. Cerodino carece de un acta fundacional. Y yo sostengo en este libro en preparación que, digamos, la fecha 15 de noviembre de 1886 es establecida años posteriores y se oficializa recién en el año 1936, cuando la Comisión de Festejos del Cincuentenario de Cerodino elige el 15 de noviembre de 1886 como la fecha de fundación, ¿no? Eh, Obviamente, como se dice siempre, el ferrocarril ha sido partero de innumerables pueblos y colonias, ¿no? Pero evidentemente también hay otras fechas muy importantes, como por ejemplo la creación de la Comisión de Fomento por un decreto del 23 de abril de 1888, el cual firma Caferata, ministro de Gobierno de Galvez. Yo creo que también esa fecha es muy importante. Digamos, es la creación jurídica, ¿no?, digamos, del Estado local, del Estado comunal, y eso evidentemente le pudo dar continuidad histórica a la comunidad, ¿no? Una vez que un pueblo, una colonia, más allá del ferrocarril, cuenta ya con autoridades políticas, de ahí en más el proceso se simplifica, entre comillas, para ir generando otros fenómenos, como son el de la urbanización, etcétera, etcétera. Así que el tema de las fechas es muy discutido por los historiadores, ¿no? Porque vos podés tener, como ya te digo, otro tipo de momentos, de mojones históricos, ¿no? Los pueblos se forman por un proceso, ¿no? Donde concurren varios factores. Pero bueno, 15 de noviembre de 1886 quedó registrado en el imaginario social y popular como la fecha de fundación de nuestra localidad. Recordemos también que también se celebra la fundación de Santa Fe, ¿no? En este mismo día, ¿no? 1573, Juan de Garay, 15 de noviembre, funda Santa Fe. Marcelo, Que ahí sí hay un hecho formal, ¿no? Es decir, digamos, podemos analizar el tema de la fecha en largo y tendido, y sería para desplazarse, digamos, de otra forma en otro momento, pero bueno, evidentemente no hay nadie acá en Ceredino que la discuta a esa fecha, ¿eh? Eso te lo puedo dejar bien bien clarito. en claro. Marcelo, quería preguntarte también, digo, en estos 136 años de historia, ¿cuál es la institución más añeja, que más años ha perdurado en el tiempo? ¿Hubo algunas otras que, bueno, desaparecieron, que quedaron a lo largo de la historia? Puntualmente te diría que los inmigrantes venían con ideas bien claras y definidas. Reiteremos que la inmigración que predomina en Cerodino es la italiana, amén de la presencia de criollos y de la inmigración también fuerte de españoles, pero preponderantemente Cerodino es un pueblo de raigambre italiana. La primera institución es la Escuela 257 General San Martín, que se funda, se crea en 1828. Ahí hay que indagar también ese proceso porque hay toda una cuestión, evidentemente, de cómo se realizó o cómo se realizaron las gestiones para crear la primera escuela fiscal del pueblo. Ahí hay toda una cuestión, evidentemente, a seguir indagando a nivel de documentación, que no está muy clara. Y por detrás de la creación de la Comisión de Fomento va a venir siempre en estos pueblos la creación, digamos, de la parroquia, evidentemente como otra de las instituciones claves, ¿no? Es decir,
inmigrantes italianos eran fervientemente católicos, así que rápidamente se pusieron manos a la obra a, bueno, conseguir el terreno. En este caso el terreno de la parroquia lo dona Pedro Serodino, y así se empieza a establecer, a conformar las primeras comisiones pro nuevo templo y demás. Y como ya te dije, las escuelas, ¿no? También el fenómeno de las escuelas rurales, las Tres Marías, ya figura en el año 1890 como un establecimiento educativo precario, pero que, digamos, asistía educativamente a la campaña rural serodinense, ¿no? Entonces, esas son las primeras instituciones, te diría, antes de entrar al siglo XX. Luego viene también la Sociedad Italiana, y por el año 1907, y el edificio se inaugura en el año 1911, ¿no? Esas serían las primeras instituciones, y obviamente después van a seguir, por ejemplo, el Juzgado de Paz y Registro Civil, hacia finales del siglo XIX también, que se instaura en la casa de Pedro Serodino, ahí en la esquina, actualmente, o en su momento fue la sede del Club Belgrano, por el Camino Santa Teresa, es decir, San Martín y Avenida Mariano Moreno. Ahí era la casa de Serodino. Aparte de ser un comercio, también fue el primer registro civil y juzgado de paz de la localidad. Así que bueno, y obviamente la estación del pueblo, la estación, de hecho Serodino figura en los documentos oficiales como Estación Serodino, porque precisamente la estación era el centro de irradiación, ¿no? De civilización, ¿no? Donde se empieza a emplazar todo el ejido urbano del pueblo, ¿no? La vía divide el pueblo, pero también lo agrupa y le da forma y sentido, obviamente, ¿no? Marcelo, queremos agradecerte como siempre esta exposición. Tendremos que hacer un programita especial, ¿eh? Seguramente antes de fin de año vamos a estar con los 136 años. Agradecerte nuevamente, te saludamos desde aquí también a toda la comunidad, querida comunidad, felices 136 años y bueno, gracias como siempre con la mirada, con tu aporte histórico para Serodino y la región. Así que agradecerte nuevamente, Marcelo. Mario, muy agradecido. Esto siempre, digamos, lo repetimos hasta el cansancio, la historia genera identidad. Y también quería decirte en estos segundos finales que, bueno, tengo elaborado un texto sintético, que veremos de qué manera lo podemos difundir, ¿no? Es un capítulo de síntesis, un poco del libro en preparación, donde yo hago todo un raconto de la historia de Serodino con estas cuestiones que vos me preguntabas, ¿no? Así que lo acercaré ahí a tu canal para ver de qué manera se puede difundir y tener un poco ahí un panorama, una semblanza de la historia de Serodino. Es difícil a veces trabajar con estas cosas, vos sabés que la historia de los pueblos por lo general no tiene mucha prensa, más allá de que medios como los tuyos o tus programas son los que se encargan, te diría casi de forma solitaria de este tipo de cosas, ¿no? De difundir la historia de los pueblos. Pero bueno, hay algo preparado, así que bueno, para el año que viene creo que el libro va a estar, así que bueno, ahí sí, como vos decís, vamos a tener mucho tiempo para poder hablar de más extenso de esta lectura. Agradecerte por la nota, Mario, sobre todo. Muchas gracias. Un abrazo fraterno. Ahí pasaba el historiador Marcelo Bafundi, ¿no? Contando un poco precisiones y mostrando ese documento único, inédito en la firma de Pedro Serodino cuando ingresaba recién como inmigrante a la República Argentina, ¿no? Por eso digo, estas cosas son lo que nos permiten muchas veces conocer a estos historiadores que trabajan puntualmente con nuestras comunidades. Así que bueno, feliz cumpleaños, localidad de Serodino. Nosotros continuamos con más Informe Regional.